sí, sentados, invoquemos a quien hemos aprendido a amar mucho, el corazón de Jesús. Sagrado corazón de Jesús, Sagrado corazón de Jesús, Sagrado corazón de Jesús, María Auxiliadora, San José, San Juan Bosco, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. No tengas miedo, es el título de esta reflexión que queremos compartir con ustedes. Recuerdo que era un niño y tenía 6 o 7 años. Había venido un tío que trabajaba hacía muchos años en Bogotá, había venido a la ciudad de Medellín. Se había alojado por cosas de la empresa en un hotel. Mi madre, mi familia lo habían ido a visitar y yo había quedado en la casa. Luego supe que por un problema de tráfico vehicular no habían llegado temprano a la casa y a mí me sorprendió la noche, la llegada de la oscuridad en casa. Tenía unos 6 años, 7 años cuando más. Recuerdo que en la medida en que fue llegando la noche a la casa, fui encendiendo luces, la cocina, la sala, el comedor, las habitaciones. Luego encendí el televisor. Luego puse música en la grabadora. Sentía miedo de la noche, de lo que a uno de niño le dicen un ladrón. Y simplemente quería que supieran que había gente encendiendo las luces y colocando ruido, la televisión y una grabadora. Como fueron pasando, no sé, media hora, 1 hora, 8 de la noche, me arrinconé en una esquina de la habitación y simplemente esperaba la llegada de mis padres. Efectivamente, luego llegaron y les dije, tenía mucho miedo, y dejé rodar unas lágrimas. De 6, 7 años, conocí en una anécdota muy sencilla, muy cotidiana y quizás muy universal, conocí la realidad del miedo en la experiencia de un infante, un niño de 6, 7 años. Hoy ustedes me preguntarán, a partir de una introducción tan sencilla, ¿qué es el miedo? Y yo diré que es una experiencia de parálisis y de angustia profunda que genera un inmenso desgaste emocional. El miedo es una experiencia de parálisis, como que uno se paraliza para producir, para crear, para actuar, de angustia profunda que genera una intensa tensión y desgaste emocional. De los abuelos aprendimos esta expresión: al miedo nadie le ha puesto calzones. Pero también reconocemos que en la Biblia, como lo veremos ahora más adelante, una de las expresiones más socorridas es esta: no tengan miedo. Coloco simplemente este ejemplo. Un vaticanista se dedicó a estudiar todos los discursos y documentos del Papa Juan Pablo II en sus 26 años de pontificado y encontró que la frase bíblica que más repitió el Papa Juan Pablo II en su pontificado fue esta: no tengan miedo. No tengan miedo. Lo miraremos enseguida y descubriremos como toda esa realidad de dónde viene todo este misterio. De alguna manera vamos a reconocer nosotros que negar el miedo es negar que hemos vivido. Tenemos que, por el contrario, asumir que hay tantas experiencias de miedo
como personas hay en el mundo y los miedos varían en su intensidad y en su causalidad. Hay casi tantas experiencias de miedos como seres humanos y formas de percibir y de sensibilizarse frente a la vida hay en el mundo. Pero ciertamente hay que reconocer que hay un miedo universal, que de manera más o menos inconsciente o también más o menos consciente está presente en la vida de todos los hombres, de todas las mujeres, de todas las culturas, de todas las razas, de todos los tiempos. Ese miedo universal lo vamos a definir de una sola manera: el miedo a la muerte y el miedo a los relacionados con la muerte. A la raíz de muchos miedos que hay en la vida del ser humano, más allá de que puedan ser miedos particulares, producto de fobias, de traumas, de taras, de la historia personal, que sean miedos fruto de una realidad donde uno dice: en mi historia han habido estas situaciones particulares, y nos lleven a una claustrofobia, miedo al encierro, fotofobia, miedo a la luz, xenofobia, miedo a los extranjeros, agarofobia, miedo a la altura, o simplemente reacciones donde uno dice: no me gusta estar con la gente, miedos irracionales. Hay un miedo universal y es el miedo a la muerte y a sus relacionados, miedo a la destrucción total del ser, porque muy en el fondo hay un anhelo de eternidad, hay una búsqueda de inmortalidad, hay un resistirnos, rechazar, repugnancia frente a la muerte bajo cualquier manifestación que ella tenga. Y es aquí donde vamos a hablar de algunas formas de la muerte en la vida del ser humano. Hablamos de la muerte física y sus relacionados. Hay miedo a la muerte, la de los seres queridos y la muerte propia. Y los relacionados de esa muerte física, la vejez. A veces no queremos saber de vejez porque nos habla de cercanía a la muerte. Otro relacionado, la enfermedad. No queremos saber de enfermedad porque de alguna manera, si es grave, nos puede de alguna manera acercar esa idea de la muerte. Sentimos miedo de la violencia, de las agresiones, porque significan una amenaza a nuestra integridad. Sentimos miedo de ver que nos vamos deteriorando, de que nos vamos apagando en la vida por el paso de los años, o reitero, por una enfermedad. Es el sentido más obvio donde experimentamos un miedo universal, miedo a la muerte y sus relacionados: enfermedad, vejez, deterioro, violencia, agresiones que de alguna manera atentan contra mi integridad. Pero hay una segunda expresión de ese miedo universal y es la muerte ya no física, sino la muerte psíquica. La muerte psíquica tiene múltiples expresiones. Hoy en día una muy conocida, la depresión. Uno dice que miedo, una depresión. De hecho, entre nosotros hay una expresión: la depresión es la muerte en vida. ¿Lo decimos así o no? La depresión es la muerte en vida. Podemos hablar de esa muerte psíquica como una anulación del yo. Puede ser una amnesia, pueden ser patologías, enfermedades del psiquismo. El fracaso nos hace inseguros. El fracaso nos hace experimentarnos débiles y de alguna manera puede generar una baja autoestima, una crisis, una depresión, una muerte del psiquismo.
Hablemos de una tercera expresión de la muerte, no la muerte física, 1, no la muerte psíquica, 2. Hablemos de la muerte moral. Una difamación, una calumnia, un escándalo en medios de comunicación. Cogen a una persona, la aprenden, la capturan con show mediático de cámaras de televisión por acción de un organismo de control, la fiscalía, y a la persona dice: ¿por qué no la capturaron en privado? ¿Por qué la mataron moralmente? El bullying que ahora conocemos tanto en redes sociales, el matoneo, siempre ha existido, pero hoy magnificado por acción de las redes sociales, que se da con mucha fuerza entre los estudiantes en colegios, aún en universidades. El encarcelamiento, cuando una persona ha tenido cierto prestigio, un juicio ante la Corte Suprema de Justicia, una pena de prisión, piensa uno en un político, en un líder reconocido, y luego en la picota pública. Esa es la muerte moral, esa difamación del buen nombre, esa calumnia terrible que te hicieron con tu familia, con la gente del trabajo, genera miedo. Hablemos de un cuarto aspecto de los miedos en la vida: 1, la muerte física; 2, la muerte psíquica; 3, la muerte moral; 4, la muerte económica. La muerte económica da miedo cuando las deudas crecen, cuando se pierde el empleo, una fuente de ingresos, cuando la empresa va para atrás, cuando hay que empezar a licenciar personal, cuando esos años bonitos del almacén ya no se volvieron a ver y por el contrario empiezan las pérdidas en ese almacén, empiezan las angustias, cuando hay una quiebra, así de sencillo. La muerte económica, cuando uno sabe que tiene que empezar a vender lo que tiene para sostener una familia, cuando vienen todas esas angustias: ¿qué va a ser del futuro de mi familia, de mis hijos? ¿Si alcanzaré la jubilación? Todos esos sucedáneos con relación a la muerte económica, porque de alguna manera es un atentado contra mi seguridad material, la seguridad del día a día. Hablemos de un quinto aspecto. Hablemos de un quinto aspecto: la muerte afectiva. La muerte afectiva. Padre, yo no había mirado nunca eso así. Claro, hay la muerte afectiva, un proceso de separación, de divorcio. Experimentar que esa persona te ha sido infiel, te ha engañado. Descubrir que ese ser humano va a partir, que el amor se le está acabando, y sentir un miedo terrible a la soledad. ¿Qué va a ser de mi vida? ¿Qué voy a hacer con ella? Experimentar el desamor, la no aceptación, la no valoración, a veces de personas que fueron amigas, a veces de jefes o compañeros de trabajo, a veces de hermanos en la propia familia. Son experiencias de muerte afectiva que generan en nosotros de alguna manera temores. Uno buscará a alguien que le acompañe para ir a comprarse un vestido, unos zapatos, y no encontrar a quién llamar o con quién salir. Uno experimentarse enfermo y decir: no encuentro quien puede estar conmigo. Es la muerte afectiva, y esa soledad, ese desamor, eso da miedo. ¿Estamos o no? El gran miedo es el miedo universal a la muerte, que tiene tantas expresiones: 1, muerte física; 2, muerte psíquica o emocional; 3, muerte económica; 3, muerte moral; 4, muerte económica; 5, muerte afectiva; 6, muerte espiritual. ¿Qué es la muerte espiritual?, me preguntarán ustedes.
haber tenido fe, haber mirado la vida con un sentido de trascendencia y meternos en esa dinámica del consumo, de la materia, del trabajo, que al final, sin darnos cuenta, nos enfriamos tanto que uno dice: yo ya no siento a Dios. Hay un vacío de Dios. Hay una falta de sentido, de trascendencia en la existencia. Hay un desamor y que uno no se siente como amado por Dios, porque la fe no le da hasta allá. Y con ello, con la falta de fe, la esperanza. Yo no veo esperanza frente a mi futuro. Yo no espero de Dios. Yo no espero de Dios. No tengo esperanza frente a mi futuro. Viene esa desesperanza. ¿Qué va a ser de mí? ¿Qué va a ser de mis hijos? ¿Cuántas veces manejamos ese tipo de miedos, de temores humanos? Y uno dice: ¿qué va a pasar con mi vida? No siento como que haya la vida espiritual, la vida de Dios dentro de mí. No espero entonces nada de Dios, desesperanza. Así, a grosso modo, hemos presentado 6 rostros de los miedos a partir de un miedo universal a la muerte, pero esto no es lo más interesante de la reflexión que queremos compartir con ustedes. Lo más interesante es lo que viene a continuación, porque esta primera parte es dura, es dolorosa, es dramática. Afortunadamente los cogí a ustedes sentados. Esto es duro y esto es real, esto es existencial, esto es universal. Nos vamos a ir a la segunda parte de la reflexión, la más interesante de todas. Superar los miedos. Sabemos que allí están, sabemos que paralizan, sabemos que generan una experiencia de desgaste emocional porque hay angustia en el alma. Eso lo sabemos. Hemos relatado algún tipo de experiencia sobre el miedo sin que sean ni mucho menos las únicas. A título ejemplificativo hemos colocado esos 6 ejemplos: muerte física, emocional o psíquica, la muerte moral, la muerte afectiva, la muerte económica, la muerte espiritual. Pero más allá de esos, ¿cómo superar los miedos? ¿Cómo manejarlos? Les presentaré 5 caminos, y para mí lo más interesante de toda esta reflexión. Lo demás es simplemente el planteamiento de una realidad. Les presentaré 5 caminos, y en este sentido les pido todo su corazón abierto, la fuerza del Espíritu Santo para que me acompañe a mí y pueda a ustedes y a quienes luego nos sigan a través de esta grabación servirles en la vida, porque uno hoy corrobora que el ser humano maneja muchos miedos. No es en vano que en el siglo XXI, del que ya llevamos 15 años, 2 de las industrias que más han crecido en el mundo es la industria de los seguros. Seguro de vida, de salud, de educación, contra robo, contra la propiedad. ¿Saben por qué la gente compra tantas pólizas de seguros? Porque no se siente segura. La gente compra tantas pólizas de seguro porque no se siente segura. Y una de las mayores fuentes, también otro fenómeno posmoderno que constatamos en el siglo XXI, una de las mayores fuentes de ingreso hoy, o de generación de empleo mejor hoy, es todo el gremio de la vigilancia privada. Tenemos vigilancia para todo porque nos sentimos inseguros y de alguna manera amenazados, amedrentados. Entonces buscamos quien vigile en nuestra urbanización, en nuestro edificio, en nuestra cuadra. Nos sentimos amenazados. Pero dejemos atrás todo ese planteamiento y abordemos lo que me parece a mí más interesante de todo: cómo superar los miedos. Primera gran afirmación de 5 caminos que quisiera compartir con ustedes. Amigas y amigos, grábense esta frase: el hombre, la mujer, el ser humano no es fuerte sino en Dios. El ser humano no es fuerte sino en Dios. Nos pasamos toda la vida
buscando de manera, diría yo, insensata, pretender que somos muy fuertes desde nosotros mismos. ¡Qué mentira! ¡Qué engaño! ¡Qué insensatez! ¡Qué falacia! Eso no es verdad. El ser humano no es fuerte desde sí mismo. El ser humano solo es fuerte desde Dios. Padre, ¿qué significa todo esto? Una mujer en su juventud busca alargar esa juventud y la belleza propia de la juventud, porque sabe que la belleza y la juventud le abren posibilidades con el sexo opuesto, los varones, en un trabajo, en que la atiendan más rápidamente en una oficina. Uno no es fuerte en su belleza o en su juventud. La triple mamita de hoy es un rejue vieja en 15 años. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Perdónenme que sea tan crudo. La que hoy todo el mundo, venga reinita aquí, tome asiento, venga reinita, le abrimos la puerta, venga reinita, la tenemos de primera en la taquilla. En 15 años ella ya no es fuerte en su belleza y en su juventud. Uno a veces piensa que es fuerte en su salud y yo puedo con todo. Y una de las majaderías que hacemos cuarentones o cincuentones es esto: sentirse un pelado de 20, ponerse a cargar lo que no puede cargar y luego vaya donde el médico: doctor, tengo un problema de columna, me puse a hacer un esfuerzo que no podía. Y la señora o la mujer que no guarda nada: padre, es que se sentía un muchacho de 25 y ella tiene 50, él no está para eso. Padre, yo sé, doctor, yo creí que sí podía. Uno no es fuerte en su salud. Por más que toda la publicidad, por más que todas las ventas en televisión nos hablen de la séptima maravilla, este organismo se va deteriorando. Eso es imposible. A mí hay gente que me dice: padre, ¿usted por qué no volvió a brincar? Le dije: no tengo ya tantos ánimos, que antes brincaba más, ya no tengo tantos ánimos. Uno los años los va sintiendo, ¿no? Uno los va sintiendo. Eso no va, que es que aliméntese bien, tome la vitamina, tome la proteína, tome no sé qué de tiburón, todas esas pendejadas, todo eso tan importante, todo eso tan importante. Mis hijos, uno no es fuerte en su salud, ella pasa. Uno no es fuerte en su prestigio humano, en su fama, en su reconocimiento público. Políticos, jueces, artistas, aplaudidos hoy, señalados mañana. Una conocida cantante muy querida, como fue objeto de burlas, porque en el himno nacional no dijo sublime, sino ublime. ¿Cómo la han molestado? Una reina de belleza, cuando dijo hombre con hombre, mujer con mujer. Por Dios, ¿cómo la han molestado? Porque en los nervios se le trocaron los cables a la pobre muchacha, como que no tuviera derecho a los nervios. El que hoy te aplaude, mañana te crucifica. Un político exitoso hoy está en la prensa, mañana aparece señalado por fiscalía. Los que hoy te amaban, mañana te cuestionan. Un humorista inmenso en América Latina, querido, ya hoy lo quieren desprestigiar, que porque estuvo en fiestas de narcotraficantes colombianos. Uno ve lo que es la fama y el prestigio humano, hoy es y mañana no es. Uno no es fuerte en su salud, uno no es fuerte en su juventud, uno no es fuerte en su prestigio humano, uno no es fuerte en su dinero. El dinero se puede perder si lo tienes, y si no lo tienes, el dinero en muchas situaciones de la vida no sirven. Mira, puedes tener una seguridad económica para el resto de tu vida, pero frente a la muerte de un hijo, frente a la muerte de un hijo, frente al dolor por la muerte de un hijo, frente al miedo que te genera haber perdido un hijo, cuando veías que se estaba muriendo por esa enfermedad, ahí no hay dinero que valga. Ahí no hay dinero que valga. Frente al tema de una ruptura con el amor de tu vida, la mujer o el hombre de tu vida, y saber que se separan porque apareció una tercera persona, esa angustia, ese dolor, esa desazón, ese desengaño humano, ahí no hay dinero, no hay dinero que valga.
Cuando uno se está separando, ese dolor, pueden partir bien en lo que ustedes quieran, pero el dolor está vivo. Ahí no hay dinero que valga. Y los seres humanos nos pasamos la vida, creyendo tontamente, creyendo insensatamente que uno es fuerte, que uno lo puede todo, que uno está vacunado de miedos o amenazas desde su salud, su belleza, su juventud, su fama, su dinero. No es verdad. Son seguridades de esta tierra, pero como tales son limitadas. Coloquemos otro ejemplo. Uno cree que uno es fuerte desde su conocimiento, su formación académica, su formación profesional. Puedes ser una persona muy exitosa en tu empresa, pero eso no te va a impedir que tu hijo, que tú quieres tanto, tenga este problema ahora de drogadicción. Tú que le has enseñado a tantos estudiantes en la universidad que tienen la edad de tu hijo y no puedes ayudar a tu hijo que se ha resentido frente a ti por la circunstancia que sea y tiene ahora un problema de drogadicción. Ahí no vale conocimientos humanos que nosotros tengamos. Ahí no vale pensiones voluntarias, una prepagada, una pensión garantizada. No vale una empresa que tengas. Las cosas del mundo hoy son y mañana no son, y aún teniéndolas, ninguna realidad de esta tierra, es capaz de asegurar por siempre y de manera definitiva la vida del hombre. Nos pasamos la vida pretendiendo mostrarme y mostrarles a los demás que yo lo puedo todo, en un engañoso sentido de autosuficiencia. Yo no necesito de nadie. Nada más mentiroso, nada más falaz que esa afirmación: yo no necesito de nadie. Y es aquí de donde viene toda la gran afirmación que les compartí ayer en la Eucaristía en el canal Televid. Miren, cuando las seguridades existenciales las colocamos en realidades humanas, personas, cosas o situaciones, esas situaciones, personas o cosas pueden fallar. Son pasajeras y no lo pueden todo. La realidad existencial de la muerte afectiva, la muerte psíquica, la muerte económica, la muerte espiritual, la muerte moral, la enfermedad de un ser querido, la única certeza, la única confianza que me puede acompañar es apoyarme en quien lo puede todo, en quien nunca pasa porque es eterno, en quien nunca me va a fallar, Dios. La gran verdad en este primer camino para manejar y superar los miedos en la vida es saber que las confianzas o las seguridades, mejor, las seguridades humanas pueden fallar, son efímeras y limitadas. Dios no falla, no es efímero y es todopoderoso. Una segunda afirmación que quisiera compartir con ustedes. Todos los textos de los evangelios donde Jesús exhorta a sus discípulos a no tener miedo, los relaciona siempre con esta virtud teologal. ¿Por qué tienen miedo, hombres de poca fe? ¿Por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Frente a Jairo, el jefe de la sinagoga judía, cuando con dolor ve la muerte de su hija,
y le dice Jesús: no tengas miedo, tu hija no está muerta, está dormida. Y los demás se burlan. Oigan a este, le dice: vea, saque la gente. La gente, cuando hay una situación de esta, no hace sino estorbar y hacer ruido. Dejó al papá, la mamá y los discípulos con los que él estaba, y le dice a la niña: Talita cumi, la levanta, no tengas miedo. Cuando uno ve el pasaje de la tempestad en el mar de Galilea, cuando los discípulos están literalmente empanicados, cuando ven que en la noche llega Jesús caminando y creen ver un fantasma, cuando él les dice: no tengan miedo, y Pedro le dice: si es verdad que eres tú, bájate y camina, déjame caminar sobre las aguas. Y dice que se bajó de la barca y empezó a caminar sobre las aguas, pero que apenas sintió miedo, falta de fe, apenas sintió miedo, ya no pudo caminar sobre las aguas, sino que se hundió. Y lo único que hizo el valiente Pedro fue esto: Señor, sálvame. Pero uno en mitad del lago, en la noche, tormentoso, y uno va caminando, que bajanería, estoy caminando sobre el agua, pero dice que vino el viento huracanado, problemas, sufrimientos en la vida, sintió miedo. Señor, sálvame, me hundo. Amigos, amigas, sin fe no hay nada. Sin fe no se pueden superar los miedos. Padre, ¿qué es la fe? Ciertamente no es lo que hacemos en el credo dominical. ¿Creen en Dios Padre Todopoderoso? Sí creo. ¿Creen en Jesucristo su Hijo? Sí creo. ¿Creen en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica? Sí creo. No, esa es una fe teórica, esa es una fe especulativa, esa es una fe abstracta, esa es una fe conceptual. Hay que bajar 30 centímetros y tener una fe existencial, una fe que tiene un nombre muy bonito: confianza en Dios. La fe en categorías existenciales tiene un nombre: confianza, confianza en Dios. Por eso ahora, al iniciar esta charla, dijimos: Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Mi vida, mi familia, mi trabajo, la pérdida de trabajo, mi enfermedad, mis deudas, mi conflicto con esta persona, a vos me confío, te entrego, creo, espero, todo lo confío a ti. Sin fe no podemos agradar a Dios, dice la carta a los Hebreos. Sin fe no podemos agradar a Dios. Capítulo 11, sin fe no podemos agradar a Dios. La fe mueve montañas, la fe realiza imposibles. Donde humanamente nada hay que hacer es la hora y la obra de Dios. Donde humanamente nada hay que hacer por mis deudas, por mi enfermedad, por la dificultad económica con esa empresa, por esa ruptura matrimonial, por lo que sea, por ese problema moral de alcoholismo, de drogadicción de alguno de la casa, es la hora y es la obra de Dios. Es la hora y es la obra de Dios. Y Dios quiere que nos confiemos a Él. Dios quiere que dejemos esa falsa seguridad en nosotros mismos, que es soberbia, vanidad, autosuficiencia equivocada de la propia vida. Confianza en Dios, fe inquebrantable en Él. Siempre la exhortación de Jesús: no tengan miedo, está unido a esta frase: hombres de poca fe, de fe débil. Lo diré de otra manera: todo el mundo dice que tiene fe hasta cuando le llega una prueba grande en la vida. Todo el mundo dice que tiene fe hasta cuando le llega una prueba grande en la vida. Ahí donde se muestra el talante, la solidez, la fortaleza de tu fe y de tu confianza en Dios. Es ahí donde la fe se decanta, se depura, como el oro es decantado, purificado de la escoria en el crisol del fuego a altas temperaturas. Uno de una prueba difícil, ciertamente cuando está en ella está sacudido,
y uno chilla como un marrano en 24 de diciembre. Pero cuando uno supera esa prueba, uno se siente fortalecido y dice: verdaderamente yo pensé que no iba a ser capaz. Dios siempre estuvo conmigo. Dios siempre estuvo conmigo. Diré esta frase: el miedo es inversamente proporcional a la fe. No es directamente proporcional, inversamente proporcional a la fe. Padre, ¿qué significa eso? A mayor fe o confianza en Dios, menores miedos. Y a menor fe o confianza en Dios, mayores miedos, angustias y aprensiones en la vida cotidiana. A veces tenemos todo, pero si no tenemos confianza en Dios, nos angustiamos y estamos llenos de aprehensiones y de temores y de miedos por nada, porque hemos colocado todas nuestras seguridades en lo del mundo y uno está así, miren, qué miedo, uno está así, porque en el fondo estás cuidando esas seguridades y no te estás confiando al único que lo puede todo. Existe desde siempre y no te fallará, porque te ama, no te fallará. ¿Bonita esa afirmación o no? Tercer camino, porque aquí hay cosas muy interesantes para decir. La primera, entender, no endiosemos ninguna realidad humana. Mi dinero, mi prestigio, mi empresa, mi salud, mi fuerza física, mis capacidades. No, ahí no está la seguridad existencial del hombre. Ahí nos equivocamos. Y la muerte bajo cualquier expresión nos amenaza y nos llena de temores. Segundo, solamente la confianza en Dios, no una fe abstracta, sino la confianza en Dios lo lleva a uno a decir: tú llevas mi vida, es obra tuya, yo simplemente me encomiendo a ti. Y en la medida en que uno más se abandona en Dios y más lo deja actuar a Él, uno menos temores va a experimentar, porque sabe que está con el mejor y que con Cristo la victoria está asegurada. Eso lo entendió muy bien el apóstol San Pablo cuando dice: si Cristo está conmigo, ¿quién contra mí? Eso lo entendió muy bien este apóstol cuando dice: ¿quién me separará del amor de Dios? Y enuncia a causa de temores: la espada, la aflicción, el hambre, la persecución, la desnudez, la pobreza, la prisión, el naufragio. En todo esto salgo vencedor por aquel que me ha amado. La fe de estos gigantes del Espíritu, la fe de estos gigantes del Espíritu, la fe de estos gigantes del Espíritu que supieron confiarse a Dios, y el mundo les quedó pequeño porque querían devorarse el mundo, porque confiaban en Dios. Un tercer elemento para uno combatir el miedo: si hay que alimentar la fe, hay que alimentar su hermana de sangre, la esperanza. Miren, uno no tiene esperanza, que es la fe a futuro de alguna manera. Uno no tiene esperanza, es un poco la fe a futuro. Uno no espera un mañana mejor, uno no espera cosas bonitas, bendiciones de Dios para sus hijos, para la familia, para uno. Uno no espera sanar de esa enfermedad, uno no espera salir de esa situación económica, uno no espera superar esos problemas conyugales si uno no tiene una primera fe inicial. Y esa fe inicial, si la tenemos, nos ayudará a tener esperanza. Y esto me lleva a una afirmación. Oigan esto: al final de la vida, y estoy convencidísimo, al final de la vida, yo no sé si el final de mi vida será en 20 años. Para otro aquí que está presente, el final de su vida será la semana entrante. Pues estoy colocando un ejemplo, no me asusten. Miren, al final de la vida vamos a descubrir esta verdad: Dios siempre estuvo conmigo
Dios nunca me abandonó. Al final de la vida vamos a descubrir esto: sufrí sin necesidad, me preocupé sin necesidad. Dios siempre estuvo conmigo. Dios siempre estuvo conmigo. Me preocupé sin necesidad. Él siempre me acompañó. Yo veo una persona de 50 años, padre, tengo esta angustia, y le digo, en tus 50 años de vida Dios te ha abandonado. No, tu vida es la prueba más evidente de que si en 50 años Dios no te ha abandonado. Ten esperanza, alimenta la esperanza de que en los años de vida que te queden Dios no te va a abandonar. Padre, tengo muchas angustias por mi salud. ¿Cuántos años tienes, padre? 80. ¿En 80 años Dios te ha abandonado? No. Si en 80 años de vida Dios no te ha abandonado, si en 80 años de vida Dios no te ha abandonado, porque ahora te llenas de miedos, aprensiones, angustias sobre tu salud o tu situación económica. Mira con esperanza los años de vida que te quedan. Tu propia vida es la prueba más evidente de que Dios nunca te ha abandonado, no te abandonará y siempre ha estado contigo. Esa es la verdad. Cada uno mire su propia vida. Cada uno mire su propia vida. Miren las situaciones más difíciles, de mayores angustias. Dios de allá los ha sacado, ¿no? Los ha levantado, los ha redimido, los ha sanado. Dios los tiene durmiendo bajo un puente. La vida, no miren la vida de los otros, miren la propia vida, miren su propia historia, miren el libro de su existencia. Lean ese libro de su existencia y descubran que allí está la prueba más fehaciente, la prueba más evidente, la prueba más clara. Yo, ¿por qué tengo miedo? Yo, ¿por qué tengo temores? Yo, ¿por qué tengo angustias? Si veo que Dios siempre ha estado conmigo, voy a mirar el futuro con esperanza. Dios no me abandonará. Primer camino, dijimos, no apoyarnos en nosotros, sino en Dios. Segundo camino, la fe. Tercer camino, la esperanza. Cuarto camino para ir superando los miedos: sentirme amado por Dios. Si la fe da esperanza, la fe y la esperanza me hacen experimentar el amor de Dios. Nuestra fe, y en eso yo digo que el cristianismo aporta mucho a la humanidad en tiempos de crisis, una guerra mundial, un país. A mí me parte el alma Venezuela, me parte el alma ver la situación social que tienen los hermanos venezolanos, ver la polarización que se generó en esta hermana nación. Medio país enfrentado a medio país es lo más terrible que le puede pasar a una sociedad, que se dividan en nombre de un discurso político o en nombre de una ideología, divididos, enfrentados. Me parte el alma en los hermanos venezolanos, después de ser un país tan boyante por el petróleo aquí en el contexto de naciones suramericanas. Cuando uno viene en esos tiempos de crisis, uno tiene que recurrir a esta experiencia: Dios siempre me ha amado. Miren, lo voy a decir en estas palabras como a la manera o a la forma de un silogismo. Dios me ama, lo dice San Juan. ¿En qué consiste el amor? En que Dios me amó primero. Dios me amó primero, Dios me ama. Ustedes y yo hemos amado, y cuando uno ama a una persona, ¿qué quiere para esa persona? ¿Lo más malito, lo regularcito, lo mejor o lo mejor de lo mejor? Uno para un hijo, uno para sus padres, uno para los seres que ama. Uno quiere lo mejor de lo mejor, lo mejor de lo mejor. Y si Dios me ama, no quiere para mí en esta vida y en la vida eterna, no quiere cosas regularcitas o más o menos buenas o mejorcitas. Dios que me ama quiere en esta vida, en esta y en la vida eterna, lo mejor de lo mejor. Y eso me lleva a mí a una afirmación:
Si Dios me ama y porque me ama quiere lo mejor de lo mejor para mí, voy a decir esta frase: lo mejor de mi vida está por venir. Lo mejor de mi vida está por venir. Lo mejor de mi vida no ha llegado todavía. Lo mejor de mi vida no ha llegado todavía. Lo mejor de mi vida está por llegar. Lo mejor de mi vida está por venir. Esa afirmación de uno experimentarse, sentirse amado por Dios, te da una confianza tal que tú dices: yo siento que Dios está conmigo y que Él amándome, como si yo amo a mis hijos o a mis padres y quiero lo mejor para ellos. Dios que me ama entrañablemente desde la entraña, Él quiere, Él desea lo mejor para mí. Me pide simplemente creer en su amor. Así de sabio, así de simple, así de poderoso. Quinto y último camino, y vamos cerrando esta reflexión. Primer camino, ¿cuál fue? No apoyarnos en seguridades del mundo, en una falsa autosuficiencia. Yo lo puedo todo, mi dinero, mis relaciones públicas, mi conocimiento. No, nosotros no lo podemos todo desde nosotros, solo somos fuertes desde Dios. Segundo, uno es fuerte si confía en Dios. A mayor fe, menos miedos. A menor fe, más miedos en la vida. A mayor confianza en Dios, menos miedos. Tercero, la esperanza. Si Dios está conmigo, espero solo bendiciones, promesas, gracias para mi vida. Cuarto, creo en el amor de Dios, y si ese amor quiere lo mejor de lo mejor para mi vida, lo mejor está para venir en mi existencia. Quinto y último camino. Me parece tan hermoso. La vida me ha enseñado que quien ora más sufre menos, pero también voy a acuñar esta expresión: quien ora más teme menos. El padre Ignacio Larrañaga, quien siempre admiré, dice: cuando uno ora, Dios no es una idea, Dios no es una especulación. Cuando uno ora, Dios es una experiencia de vida. Lo dice en otra forma: cuando uno ora, siente a Dios vivo. Cuando uno ora, siente a Dios vivo. La gente habla de Dios y de su Hijo Jesucristo como el abuelito que fue muy santico pero se murió. La gente habla de Cristo como alguien que pasó, pero solo la oración, la Eucaristía, la lectura orante de la palabra, la meditación personal, la vida fraterna, la caridad practicada con los demás, todas estas expresiones de experiencia de Dios me llevan a mí a sentir que Dios vive, está vivo, no es una idea. Lo siento en mí, me acompaña, está conmigo, me acompaña. La oración me hace sentir que Dios vive en mí y me lleva a esta reflexión: quien ora más teme menos. Pero orar no siempre es fácil. Miren, la mayoría de las personas hacemos una deformación del Padre Nuestro. En la práctica, aunque no lo digamos, el Padre Nuestro original dice: hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Pero la vida práctica del cristiano, ¿saben cuál es? Padre, hágase mi voluntad aquí en la tierra como algún día en el cielo. Uno en el fondo, en la práctica, uno le pide a Dios todos los días, todo el tiempo: hágase mi voluntad. Cambiame este marido. No puedo cambiarle el temperamento. Volvelo docilito. Rufo. Ese marido que te tocó es el que Dios quiere para ti, para amansarte. Tú lo has amansado a Él, que Él te amanse.
De hecho, estoy convencidísimo que cuando uno se casa, la única elección libre que uno hace cuando se casa es que uno escoge la mujer o ella escoge el hombre que a uno lo va a tallar toda la vida. Es la única libertad que uno tiene. Ella escoge el marido y él escoge la mujer que a uno lo va a tallar toda la vida. Uno se casa y uno es un bloque de mármol en bruto. ¿Qué hace el cónyuge? Él o ella, cincel, martillo, tome, 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 y va esculpiendo la obra de arte. Yo los veo cuando se casan. Los acompaña uno y en la nave central de la iglesia, y muy repechaditos, emperador y emperatriz. Y uno ve a los 50 años de casados: Padre, háganos una misa de bodas de oro matrimoniales. Padre, queremos la marcha triunfal, la marcha de entrada. Y van entrando, ya está uno domado, está amansado. En la oración no es que se haga mi voluntad, que esta persona sea del tamaño de mi bolsillo, de mi temperamento, de mi gusto. Yo creo que esta persona sea del tamaño de mi gusto. No, esa persona que es tan distinta de ti es la que te va a hacer morir a ti misma y que tú hagas no tu voluntad, sino, como decimos en el Padre Nuestro, hágase tu voluntad aquí en la tierra, en este matrimonio, como se hará en el cielo. Eso es orar. Y en el orar es pedirle a Dios que nos ayude en ese sentido. La oración nos permite descubrir esto. Todo sirve, todo en la vida, todo lo que nos pase, todo, como dice el apóstol, todo sirve para el bien de aquellos que aman a Dios. Todo lo que ocurre en la vida de uno. Me tocó el profesor más tirano. Dios sabe qué enseñanza te quiere dejar. Me tocó la mujer más cantaletosa. Dios sabe qué te quiere decir. Padre, me tocó el marido más ojicontento y más desordenado. Dios sabe qué te quiere decir. Padre, me tocó un hijo que me sacó las primeras canas. Dios sabe qué te quiere decir. Todo en la vida sirve para el bien de aquellos que aman a Dios. Eso es poderosísimo y nosotros no lo alcanzamos a vislumbrar. Cuando entendemos eso desde la oración, desde la vida espiritual, uno descubre: no hay que temer la educación de este hijo, no hay que temer el conflicto en la vida de pareja, no hay que temer este revés económico. De hecho, voy a decirles algo: mucha gente con ocasión, mucha gente, le voy a quitar el mucha, muchísima gente, muchísima gente, con ocasión de una enfermedad, con ocasión de un revés económico, con ocasión de un duelo, una pérdida de una persona, con ocasión de una separación, con ocasión de un problema moral, una adicción de algún miembro de la familia, muchísima gente, a partir de esos dolores, de esos reveses, de esos sufrimientos, encontró a Dios. Antes, para esa persona: ay, mi mamá, sí, mamá, yo voy a misa, ves que yo voy cuando me nazca. Es mejor uno ir cuando le nazca que no uno ir sin que le nazca y obligado. ¿Y cuándo te van a hacer? ¿Cuánto llevas sin mí? 5 años, pero en algún momento me van a hacer. Cuando uno la vida lo pone contra el suelo y lo hace comer polvo, enfermedad, pobreza, desempleo, uno dice: Dios. Cuando las seguridades humanas fallan, uno hace
inconscientemente hace esta mirada, ya no mira horizontalmente, mira a Dios. Terminaré con un texto que es magistral, Quisiera detenerme en él con algún tiempo de reflexión, pero no nos da. Es un texto sencillamente magistral. En verdad se los digo, uno quisiera dedicarle más tiempo a este texto, y con esto voy a terminar. Está tomado del Evangelio según San Marcos, en el capítulo 4, versículos 31 y siguientes, y dice así: al anochecer de aquel mismo día, Jesús dijo a sus discípulos: vamos al otro lado del lago. Entonces dejaron a la gente y llevaron a Jesús en la barca en que ya estaba, y también otras barcas lo acompañaban. En esto se desató una tormenta, con un viento tan fuerte que las olas caían sobre la barca y la inundaban, de modo que se llenaba de agua. Pero Jesús se había dormido en la parte de atrás, apoyado sobre una almohada. Lo despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no te importa que nos estemos hundiendo? Jesús se levantó y dio una orden al viento y dijo al mar: silencio, quédate quieto. El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. Después dijo a sus discípulos: ¿por qué tienen tanto miedo, hombres de poca fe? Ellos, todavía con miedo, se preguntaban unos a otros: ¿quién será este que hasta el viento y el mar le obedecen? Es un texto magistral, pero sin lugar a dudas el texto más poderoso, muy relacionado con este, lo vamos a encontrar en Mateo capítulo 14, versículo 22 y siguientes. Dice así: después de esto, déjala tranquilita, Dios te pague, mi hija. Del Evangelio según San Mateo dice: después de esto, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca para que cruzaran el lago antes que él y llegaran al otro lado mientras él despedía a la gente. Cuando la hubo despedido, Jesús subió a un cerro para orar a solas. Al llegar la noche, estaba allí él solo. Mientras la barca ya iba bastante lejos de tierra, las olas azotaban la barca. Un texto similar al otro, pero distinto. Las olas azotaban la barca porque tenía el viento en contra. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron andar sobre el agua, se asustaron y gritaron llenos de miedo: ¡es un fantasma! Pero Jesús les dijo: calma, soy yo, no tengan miedo. Entonces Pedro le respondió: Señor, si en verdad eres tú, dudó, si en verdad eres tú, ordena que yo vaya hasta ti sobre el agua. Ven, le dijo Jesús. Pedro entonces bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua en dirección a Jesús. Pero al notar la fuerza del viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces, lleno de angustia, gritó: ¡sálvame, Señor! Al momento, Jesús lo tomó del brazo y le dijo: ¿por qué tienes tan poca fe? ¿Por qué has dudado? ¿Por qué tienes miedo? En cuanto subieron a la barca, se calmó la tempestad. Entonces los discípulos que estaban en la barca se arrodillaron frente a Jesús y le dijeron: en verdad, tú eres el Hijo de Dios. Palabra del Señor.
Los dos textos son similares, pero me quedo con este último. Y miren la reflexión que vamos a sacar para que aprendamos en la vida a navegar en la tormenta. Volvámonos marineros avesados, Marcelita, volvámonos marineros avesados, aprender a navegar en la tormenta. ¿Qué es la fe de cara a los miedos, a las tempestades de la vida? ¿Qué es la fe, lo repito, de cara a los miedos, las tempestades de la vida? Y les voy a decir estas frases contundentes y con esto terminamos. Les voy a decir estas frases contundentes. La fe, la poderosa fe, la gran sabiduría de Dios, la gran virtud teologal de cara a los miedos, y con base en estos pasajes evangélicos, especialmente el último, la fe, oigan esto, 1, es un caminar hacia Jesús, buscar a Jesús, a nadie más, como lo hizo el apóstol Pedro, caminar hacia Jesús. Si eres tú, Señor, mándame a caminar sobre el agua, sobre ti, mirándote a ti. La fe es un caminar, los ojos fijos en Jesús. Nadie más los va a sacar de sus problemas, atolladeros, sufrimientos, deudas. Nadie más, los ojos fijos en Jesús. Segundo, conclusión, la fe de cara a los miedos es aprender en la vida lo imposible, a caminar sobre el agua, no sobre tierra firme. Hay que aprender a caminar en medio de lo que uno humanamente no ve seguridad material. La seguridad material es la tierra. La seguridad en Dios es el agua. El agua no es capaz de sostenernos por gravedad nuestro cuerpo, el peso de nuestro cuerpo. Caminar sobre el agua es caminar en fe. Caminar en fe, no sobre tierra firme. Caminar sabiendo que hay deudas, caminar sabiendo que la enfermedad se agrava, caminar sabiendo que el dolor por la muerte de esta persona se siente más fuerte. Caminar mirando que esa adicción se ha intensificado al licor, a las drogas. Caminar sabiendo que el matrimonio está cada vez más destruido. Caminar sobre el agua. Pero atención, todavía es más dramático. La fe de cara a los miedos ya no es solamente los ojos fijos en Jesús caminando sobre el agua, sino caminar sobre el agua en la noche, donde no hay luz, donde todo es oscuridad, donde uno simplemente sabe, yo no sé para dónde voy, norte, sur, oriente, occidente, no sé qué me espera, solo me fío de Dios. Caminar en la noche sin luz. Pero hay todavía algo más fuerte. La fe de cara a los miedos, angustias que hoy tengamos, es los ojos fijos en Jesús. 1, caminando sobre el agua. 2, en la noche. 3, en medio de la tempestad, olas tormentosas. En medio de la tempestad. Esto no lo estoy inventando yo, lo dice el Evangelio, el último que leí, el de Mateo. Lo dice el Evangelio. Caminando en medio de olas tormentosas, vientos contrarios, no favorables. Miren esto. 4, caminando en medio de olas tormentosas. 5, esa fe es caminar en el agua, en la noche, con vientos contrarios, reconociendo a Jesús como Salvador. Eso le dice Pedro: Jesús, sálvame, eres mi Salvador. Jesús, cuando se hunde, sálvame. Yo no sé qué miedos tengan ustedes ahora. Yo no sé si están agobiados por deudas, por la enfermedad, por la soledad, por la cercanía de la muerte de alguien o la propia. Simplemente muchas veces al día digan como el apóstol Pedro, porque se sienten ustedes caminando sobre el agua en la noche con vientos contrarios, digan, reconociendo a Jesús Salvador: Señor, sálvame. Señor, sálvame. Y al final descubrir esto, que en medio de esa angustia inmensa que tenemos, Jesús me toma de la mano, del brazo, me jala fuerte, donde ya todo parecía perdido, recordando lo que decía mi director espiritual: a veces Dios llega en el último vagón,
en el último, llega en la última hora, la medianoche, en el último tren, en el último vagón. Cuando todo parece estar perdido, ahí Dios aparece. O como lo que decía Madre Laura, Dios no gasta afanes, pero siempre llega a tiempo. Dios no gasta afanes, pero siempre llega a tiempo. Y dice que Jesús lo toma del brazo y lo mete en la barca de la iglesia, la comunidad creyente. Entra en la comunidad creyente, la barca de la iglesia. Enseguida da la orden y los vientos se amainan, pasa la tempestad, el sufrimiento, la causa de los miedos. Y nosotros de rodillas, los discípulos, junto con el apóstol Pedro, simplemente dicen esto: verdaderamente eres el Hijo de Dios. Mediten ese texto. En el miedo terrible de la noche, sobre el agua, vientos contrarios, la mirada fija en Jesús, sálvame, lo reconoce como Salvador, se deja tomar de él, lo mete en la barca, calma los vientos y de rodillas le dice: verdaderamente eres el Hijo de Dios. Finalizaré con esta frase, a ver si me la cogen. Es muy profunda, por lo menos me parece a mí muy profunda. La cura. Oigan esta frase que me parece que es muy profunda. La cura del temor al hombre es el temor a Dios. La vuelvo a repetir: la cura, la curación de los miedos humanos es el temor de Dios, que no es para nada miedo a Dios, no es para nada miedo a Dios, sino respeto y confianza en Dios. La gente nunca ha entendido este don del Espíritu Santo que llamamos temor de Dios, que no es para nada miedo, no es para nada miedo, sino confianza, respeto a Dios que lo puede todo. La cura, la curación de los miedos humanos, de los temores humanos, del temor del hombre, es que tengamos temor de Dios. Hoy, como se ha perdido el temor a Dios, estamos llenos de temores humanos. Amén.